Muy buenos días para todos. El escenario se partió en dos y todos se hicieron hacia la parte de atrás. A ver si los que vienen se animan a hacerse más adelante. Muy buenos días de nuevo, bienvenidos al seminario de hoy a cargo del doctor Luis Fernando Salazar Gutiérrez, funcionario de CENICAFE desde hace 24 años. Todos lo conocemos, él es ingeniero agrónomo, tiene una maestría y especialización en geotecnia y tiene un doctorado en ciencias agrarias con énfasis en suelos y aguas. Él básicamente ha dirigido la mayor parte de su interés, digámoslo así, su especialización en cuanto a la parte de conservación de suelos, manejo de arbences se refiere. Pero adicional a esos dos aspectos, también ha estado realizando algunas investigaciones en cuanto a la parte de nutrición, en la parte de fertilización. Ejemplo de esto es este trabajo que finalizó hace un par de años y también otro trabajo que estuvo relacionado con la fertilización organomineral, que también ya están los dos avances técnicos disponibles también. Tiene muchas publicaciones más hacia la parte de conservación de suelos y hoy nos va a presentar el seminario titulado Épocas recomendables para la fertilización del café antes y después del soqueo. Para tener como una apertura, y seguramente Luis Fernando hará énfasis en su presentación, cuando nosotros damos las recomendaciones de la fertilización, dividimos las etapas fenológicas del cultivo de café. Decimos la etapa de almácigo, la etapa de levante y la etapa de producción. Y en cuanto a la parte de la etapa de levante se refiere, puede dividirse, puede tener dos alternativas. Una es si el caficultor siembra, tiene una siembra con colinos, y otro es cuando realiza soqueos. Y en ese caso, digámoslo así, a pesar de que la frecuencia de los soqueos es muy alta, por decir algo, se siembra una sola vez, pero se soquean 2 o 3 veces. Pero pese a esto, no tenemos mucha información en cuanto a la parte de nutrición en la etapa después de la soca, inclusive antes. Básicamente 1 o 2 experimentos. Entonces, Luis Fernando, somos todos oídos y mil gracias. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a ustedes por la asistencia. Bueno, el día de hoy, pues ya nos presentó el doctor Ciabas. Vamos a ver un tema que es muy importante en la caficultura porque tiene que ver con la renovación de los cafetales y la fertilización. Y como ustedes saben, esos son dos puntos claves en la productividad y en la rentabilidad de la caficultura. Entonces, el título es Épocas recomendables para la fertilización del café antes y después del soqueo. Vamos a tratar estos temas, unos aspectos muy generales sobre la renovación del cultivo del café. Aquí nos vamos a enfocar principalmente en la soca común. En la disciplina de fitotecnia, ellos profundizan mucho más en las diferentes técnicas de renovación. Aquí vamos a hablar sobre la técnica de renovación más difundida y más empleada, más generalizada. Vamos a hablar algunos antecedentes sobre la fertilización de las socas. Ya nos decía el doctor Ciabas que en este sistema, en este tipo de manejo, son pocos los estudios relacionados con la fertilización. Esto debido a que pues, el cultivo del café es un cultivo perenne y la investigación en fertilización en socas tendríamos que tener periodos antes y todo el periodo después. Entonces es una investigación a largo plazo de más de 6 años. Vamos a ver sobre el efecto del soqueo en la biomasa de raíces, ya la investigación como tal con la metodología, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones. Bueno, siempre que hablamos de renovación, pues prácticamente iniciamos lo mismo
¿por qué renovar? ¿Por qué hay que renovar la planta de café? Primero, esta imagen del doctor Jaime Arcila, que es muy didáctica, nos permite ver cómo se va distribuyendo la cosecha a medida que va pasando el tiempo, desde abajo hacia arriba y hacia los extremos. Esto principalmente, ¿por qué? Porque los que ya fueron cosechados, ellos no vuelven a producir. Entonces la producción siempre está yendo hacia arriba, medio, superior, conforme pasa el tiempo. Entonces con el tiempo esa producción se va haciendo, digamos, al hacerse en los extremos, van a haber menos nudos, ya cuando la planta entra en una fase de senescencia, menos nudos productivos. Muchas veces el caficultor tiene ya la producción muy arriba, muy alta, es difícil recolectarla, y también cuando el café ya llega a esa etapa de senescencia, ¿cierto? Aquí vemos en el eje X pues, los años de producción, en el eje Y el promedio anual de producción, aquí vemos la curva de producción, y Cenicafé ha establecido con una densidad de 10.000 plantas por hectárea, prácticamente ese pico de producción llega a los 5 años, y el caficultor ya deja su siembra al año 6, pues va a tener una buena producción, pero ya no va a ser el máximo. Entonces de ahí que es la importancia de empezar a establecer sistemas y ciclos de renovación. Con algunas densidades, digamos con 5.000 plantas por hectárea, ese pico ya puede pasar a 6 años, inclusive en otras condiciones hasta 7 años, pero de ahí para allá ya el caficultor comienza a perder dinero, entonces ya debemos hacer esa renovación. La renovación, entonces ya hablábamos que es clave. El objetivo de la gerencia técnica siempre ha sido mantener una caficultura joven, altamente productiva y pensando siempre en la rentabilidad de los productores. Entonces la renovación de los cafetales es clave. La gerencia técnica plantea unas metas de que en la caficultura a nivel nacional al año se estén renovando más de 80.000 hectáreas, aproximadamente el 10% del parque productivo de la caficultura debe estar renovado para mantener la caficultura joven y productiva y rentable. Entonces, bien nos hablaba el doctor Ciabas, las plantaciones de café en Colombia se establecen en general por años, de ahí clave ese primer paso de la siembra del café o el soqueo. Es muy importante porque la renovación en Colombia principalmente se hace por siembra nueva o por soqueo. Entonces, por siembra nueva lo hacemos principalmente cuando tenemos variedades que ya son susceptibles a enfermedades, tiene un cafetal ya muy deteriorado fisiológicamente, con muy poco vigor, alto número de plantas perdidas. Entonces ahí es preferible, en vez de soquear, hacer una renovación por una siembra nueva, una variedad adaptada a sus condiciones. De lo contrario, la mejor opción es el soqueo, que vamos a ver más adelante. Este me pareció muy bonito, es el primer avance donde se menciona el tema del soqueo de los cafetales. Aquí vemos soqueo con S, porque es una palabra traída del corte del arroz y de la caña. Entonces allí lo hablan el soqueo con S. En la Real Academia de la Lengua aparece soqueo con Z referido a tocón o a tallo, leñoso. Y ya en la Real Academia de la Lengua aparece la palabra soqueo y llama a Colombia, que es una palabra usada en Colombia para la renovación de los cafetales. Entonces, de ahí en adelante hablamos de soqueo o de soca, la soca con Z, pero ya en este avance del doctor Alfonso Uribe Henao, que por algo tiene este auditorio el nombre de él, la persona que le dio mucho a la caficultura, un investigador, y desde ese entonces, inclusive hasta el último avance del doctor Raúl Rendón,
habla de que la caficultura se debe hacer según la renovación por soca, se debe hacer según los patrones de cosecha de cada zona. Por ejemplo, si la cosecha principal es en el segundo semestre, entonces el soqueo debe hacerse en el primer semestre. Una vez llegado a los 5, 6, 7 años, se recoge la cosecha principal y en una época seca o de menor lluvia se debe hacer ese soqueo. ¿Por qué en una época seca? Porque si lo hacemos en una época húmeda, vienen y las enfermedades y nos pueden entrar por esas heridas que hacemos al tallo. Entonces, este es el tipo de soca común. Es un soqueo, se puede hacer con diferentes herramientas, principalmente con motosierra, pues es mucho más efectivo. Y es un corte a 30 centímetros. ¿Por qué a 30 centímetros? Ya lo evaluó Cenicafé, evaluó las diferentes alturas del corte y esta es la altura que garantiza un alto vigor de esos brotes, ¿cierto? Si se hace más alto, entonces es posible que el caficultor pueda seleccionar unos brotes más altos a 40, 50 centímetros y luego con el peso, esos brotes ya cuando entran en producción, con el peso se caen, se desprenden del tocón. Entonces es una altura pues, y aquí vemos un corte en bisel, que es el que recomienda Cenicafé, para que haya una menor humedad allí y haya menos riesgo a enfermedades, aunque lo que recomienda Cenicafé es que después del corte se aplique, digamos, un protectante allí de las enfermedades, en este caso se está usando una pintura anticorrosiva. Bueno, la práctica del soqueo tiene menores costos que la renovación por siembra nueva. En la renovación por siembra nueva yo tengo que tener pues el germinador, el almácigo, hacer los huecos, mucha actividad. Ya el doctor Duque en un análisis económico mostraron que este tipo de renovación puede llegar a en un 53,5% con relación a una siembra nueva. Es importante tener en cuenta que antes de la renovación, digamos, yo voy a planear la renovación para enero, que yo recogí mi cosecha en diciembre, voy a hacer la renovación en enero. Antes tengo que tener un almácigo preparado para hacer las resiembras, digamos, para un 10% de posibles pérdidas que pueden haber allí. Si ustedes ven esta fotografía, después del soqueo nos queda mucha ramilla, mucha hojarasca en el suelo y esto es muy importante porque primero contribuye al ciclaje de los nutrientes, al aporte a materia orgánica al suelo, de fertilidad para el suelo. Y algo muy importante es que protege el suelo de la erosión y retarda el crecimiento de la arbense. Entonces mire que es rentable por donde uno lo mire. Muchos agricultores desafortunadamente no tienen este conocimiento y barren la hojarasca y la queman y dejan el suelo completamente desnudo. Entonces, en una investigación publicada en Cenicafé en 1982 se muestra que el café a libre exposición solar con manejo integrado de arbences, sembrado a 1 por 1, con todas las prácticas de conservación de suelos, puedes llegar a tener unas pérdidas entre 0.1 a 1.5 toneladas de suelo al año. Estas pérdidas se consideran pérdidas naturales, pérdidas por debajo de lo que se pierde en un bosque. Pero mire qué pasa con la soca. Son pérdidas todavía más bajitas. ¿Esto por qué? Porque aquí no estamos haciendo el hoyo. El solo hecho de hacer un hoyo ya queda el suelo más expuesto. Entonces, y todas estas ramillas, entonces, es una práctica que además de ser rentable, le permite al agricultor ser sostenible. Bueno, aquí vemos unos datos de renovación de cafetales en Colombia, desde el 2010 hasta el 2021, los datos que se tienen por soca y por siembra. Entonces, esta lo partimos en dos. Del 2010 al 2014, vemos que hubo más renovación por siembra. Esto debido a que en esa época habían unos planes de cambiar la caficultura de variedades susceptibles, caturra, a variedades resistentes a la roya, Castillo, por ejemplo.
Entonces, por ejemplo, en el 2010, 2011, 2009, que tuvimos esta época de niña, que fue un evento de niña de altas precipitaciones, alcanzó a bajar la producción hasta 9 millones de sacos, y eso debido a que se tenían variedades susceptibles. Entonces aquí hubo un cambio técnico de la caficultura y las renovaciones principalmente se hicieron por siembra. ¿Qué pasa después de los 5 años? Ya comienza esas variedades ya a necesitar renovación por soca. Entonces, del 2015 hasta el 2021 ya tenemos más condiciones para renovación por soca. Aquí en esta época se renovó 23.000 hectáreas al año en Colombia, se renovaron por soqueo, y miren esta época, 40.500. Entonces, cuando renovamos por soca, principalmente lo que aprovechamos son estos chupones. El agricultor los llama chupones. Los vamos a llamar técnicamente brotes ortotrópicos. Claro que es mejor llamarlos chupones, más coloquial. Entonces, ¿por qué ese nombre de chupones? Porque ellos no están conectados a los vasos que consumen los nutrientes desde la raíz. Entonces, bien lo llama el agricultor chupones. ¿Por qué? Le está chupando los nutrientes, los asimilados, los carbohidratos al tallo principal. Entonces, estos chupones los tiene el café. ¿Por qué? El café es de origen de sotobosque. Entonces, él tiene unos árboles encima, ¿cierto? Entonces, imagínense que está el cafetal ahí abajo y le cayó una rama de un árbol. Entonces el árbol se partió y se dañó, ¿cierto? Entonces él comienza a emitir estos brotes ortotrópicos o chupones como un mecanismo de defensa, como un mecanismo de sobrevivencia. Es un mecanismo de sobrevivencia que tiene el árbol. Y nosotros entonces aprovechamos que la planta emite esos chupones, inclusive en el tocón de menos de 30 centímetros, allí puede emitir unos 20, 25 chupones, y nosotros seleccionamos el mejor chupón, y a los 2-3 meses hacemos la selección de chupones, dejamos unos 4 o 5 chupones, los mejores que hayan, y posteriormente a los 4 meses ya, si yo depende de la densidad que quiero dejar, porque es una ventaja de la soca también. Digamos, si yo tengo una distancia de siembra de 2 por 1, son 5.000 plantas, y yo quiero ajustarlo a 10.000, entonces la renovación por soca me da la oportunidad de mejorar la densidad. Entonces yo dejaría 2 chupones y allí ya tendría una excelente densidad. Bueno, pero en cuanto a la fertilización, allí tenemos unas preguntas. ¿Qué pasa? Digamos, yo voy a renovar en un año. ¿Qué hago en ese año? ¿Será que fertilizo o no? Si yo en un año voy a cortar. O fertilizo en el primer, ya antecitos de soquear no fertilizo. ¿Será que eso afecta a las cosechas siguientes o no? ¿Será que me afecta a la cosecha de este año o no? Entonces ahí hay unas dudas. Bueno, y la otra es, como yo les hablaba que hay unos chupones que no absorben directamente de la raíz, ¿será que después del soqueo ese fertilizante que yo aplico, esos chupones lo van a aprovechar o no? Entonces, ¿cuál es la época en la cual debo iniciar? Pero eso ya lo comenzaron a resolver Mestre y Salazar en el 91. Ellos tuvieron unos tratamientos sin fertilizar antes del soqueo, pero el periodo fue muy poco, fue de 2 meses antes. Voy a dejar de fertilizar 2 meses antes del soqueo, a ver qué pasa con las cosechas más adelante. Y fertilizo 2 meses antes del soqueo, entonces uno con fertilización y otro sin fertilización. Lo hicieron en 6 localidades y no encontraron diferencias estadísticas en la producción. ¿Qué quiere decir? Que esa fertilización que yo hago antecitos de soquear, pues no influye en la producción. Y también, ¿qué pasó con la fertilización después del soqueo? Entonces ellos
soquearon y ahí mismo fertilizaron. Fertilizaron al mes, a los 2 meses y otro tratamiento que fue iniciar a los 3 meses. Entonces es el inicio, son las épocas de inicio. Tampoco encontraron diferencias, no encontraron diferencias. Inclusive en la estación gigante, que son suelos muy diferentes a los de zona cafetera central, ellos llevaron el experimento al inicio de la fertilización a los 6 meses y tampoco encontraron diferencias. Entonces, como conclusiones de Mestre y Salazar, la producción no se afectó por la fertilización realizada antes del soqueo, 3 meses después. Inclusive en gigante, periodo después del soqueo en el cual la fertilización no se necesita. Pero como el grueso de la investigación se llevó hasta los 3 meses, nosotros le teníamos que recomendar, no le podemos decir al agricultor no fertilice porque no se evaluó verdaderamente en todos los sitios que pasaba de 3 meses para adelante. Entonces, el plan de recomendación iba que comience la fertilización a los 2 o 3 meses. Y este es el plan que está en el boletín técnico número 32. Ya nos decía el doctor Seabas que hay plan para almácigo, hay plan para siembra nueva, hay plan para cuando el café está en producción. Es un plan para cuando el café está en soca. Entonces, depende del análisis de suelos. En el mes 2 a 3, con la primera selección de chupones, se aplica de 25 a 30 gramos de urea. En el mes 6 se sigue con la aplicación de urea de 30 a 35 gramos y las socas, esto es diferente a las socas nuevas, la soca cuando están los 12 meses ya se comienza a tratar, a fertilizar como si fuera un cultivo en producción. El fósforo inicia a los 6 meses y el potasio también inicia a los 6 meses y igual a los 12 y 18 meses se fertiliza como si la soca estuviera en producción. Ese es el plan y hay un encalado para el manejo de la acidez del suelo a los 8 meses después del soqueo. Bueno, como antecedentes, por ejemplo, en Costa Rica no hay mucha información sobre fertilización en socas. En Costa Rica, en una investigación de Alpizar, no se encontró respuesta a la fertilización en socas con edad inferior a 12 meses. Tampoco en Brasil, tampoco, inclusive con unas dosis altas que ellos manejan hasta 400 kilogramos de nitrógeno por hectárea, y no encontraron efecto en renovación. Ellos no hacen tanto la renovación que nosotros hacemos, sino que ellos renuevan más por descope y por calavera. Y no encontraron respuesta en esas podas a los 12 meses. Bueno, entonces ahí hay algo muy importante que es que cuando yo podo la planta, inmediatamente hay un efecto en las raíces, hay una pérdida en las raíces. ¿Por qué? Porque las raíces necesitan los carbohidratos que le manda la parte aérea. Entonces, la parte aérea, las hojas, la planta cuando hace la fotosíntesis, sintetiza esos carbohidratos, lo manda a la raíz y entonces eso es lo que permite que la raíz crezca. Entonces cuando yo hago cualquier tipo de poda, inmediatamente hay un efecto en la raíz. Y si hago una poda tan severa como la soca, entonces el impacto en la raíz va a ser mucho mayor. Anterior a esta investigación solo teníamos estos referentes en Brasil, de qué pasaba, digamos, este es el 100% de raíces vivas que estaba en el testigo. Esto es un índice relativo. Digamos que el testigo tenía el 100% de las raíces vivas. Y se hizo un despunte. Con solo un despunte, 60 días después de la poda, hay un efecto en la biomasa de raíces o en las raíces vivas. Pero con ese despunte, luego, como es algo leve, las raíces se vuelven a recuperar. En esta investigación, la calavera y la poda pulmón reduce las raíces vivas porque es una poda más drástica. Aquí para los que no conocen, que yo sé que muchos conocen, ya la poda pulmón
Es una poda que se hace a 60 centímetros y se dejan unas ramas bajeras. Esa es una poda que hace el agricultor normalmente. Nosotros las llegamos a recomendar, pero no como una renovación definitiva, sino para que él pueda tener una producción de 1 a 2 años mientras ajusta su ciclo productivo, que es a 5 años. Y la calavera también se recomienda, la calavera se hace un despunte a 1,8 y se corta ramas del árbol, dejando prácticamente ramitas de 10 centímetros. Queda solo el tallito y tiene una alta producción los primeros 2 años, pero luego ya cae la producción. Entonces, es un sistema de renovación. Cenicajal lo recomienda, pero no como una renovación definitiva, sino para estabilizar los ciclos de producción, para que el caficultor siempre tenga un rendimiento. Entonces, aquí lo que se ve es que hay una reducción en el rendimiento de raíces que parece estar relacionada con la cantidad de partes aéreas eliminadas. Entonces, aquí lo que yo les explicaba, las plantas usan esos carbohidratos para el crecimiento de las raíces y la poda compromete las partes fotosintéticas de la planta que la sintetizan. La biomasa de las raíces disminuye. ¿Por qué? Porque los asimilados y los nutrientes que hay en esas raíces, principalmente en las raíces gruesas y en el tocón, se dirigen a producir estos brotecitos. Y los recursos energéticos de esos retoños, estos retoños provienen, o sea, este retoñito crece es porque él saca esas reservas que hay en esas raíces y en el tocón. Ya cuando ya tenemos una parte aérea ya frondosa, que ya está haciendo buena fotosíntesis, entonces ya comienza a mandarle carbohidratos a la raíz y ya comienza a crecer la raíz. Pero entonces no tiene sentido yo inmediatamente hacer la soca y ahí mismo aplicar el fertilizante. No tendría sentido si vemos estas investigaciones. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver la investigación como tal, el efecto de la fertilización de cafetales antes y después del soqueo. Este, por ejemplo, es un lote donde se lleva a cabo la investigación en el Líbano, Tolima, la finca La Arcadia, una finca de un agricultor, muy cerca a la estación experimental. Entonces, la investigación se hizo en 3 localidades, en Naranjal, Paraguaycito y la finca La Arcadia en Líbano, Tolima. Condiciones de clima contrastantes, de altitud, vemos la densidad de siembra, la distancia de siembra 1,5 por 1, en Naranjal 6.666 plantas por hectárea, aunque allí tuvimos 5 bloques con esta densidad y 3 bloques a 1 por 1, de 10.000 plantas por hectárea. La distancia de siembra en Paraguaycito era de 2 por 1 y en el soqueo, entonces mire que es una ventaja del soqueo, en el soqueo dejamos 2 brotes por soca, entonces ajustamos la densidad a 10.000 ejes por hectárea. Lo mismo en la Arcadia, la distancia era de 1,42 por 1,42 y en el soqueo dejamos los brotes a 10.000. Entonces, se tuvieron cultivos de Colombia de edad que renovar al año siguiente. Y esta es el área efectiva de cada sitio, 12 metros, 16, 20 metros en Naranjal, Paraguaycito, La Arcadia respectivamente. Bueno, esto es importante el tema de suelos, porque pues de esto va a depender muchas de las respuestas que vamos a encontrar. Entonces, en Naranjal tenemos suelos de la unidad Chinchiná, vemos primero un suelo ácido, con problemas de acidez, un contenido adecuado de materia orgánica, pero muy bajos contenidos de bases intercambiables, de potasio, calcio, magnesio, alto contenido de aluminio, que nos está hablando de la acidez, y el fósforo pues, está en condiciones óptimas. La unidad Montenegro es en Paraguaycito, son suelos que tienen menor retención de humedad, en este caso no había problema de acidez, pero miremos la materia orgánica más baja. Aquí nos está hablando de que la mineralización de esa materia orgánica en Paraguaycito, debido a la temperatura, es mayor, entonces se va a consumir mucho más la materia orgánica, hay una alta mineralización
pero mire, por ejemplo, aquí los contenidos de bases son altos, en potasio es alto, en calcio es bueno, magnesio es normal, aquí no hay tanto problema de aluminio, y mire el fósforo, o sea, que es un suelo que a pesar de que tiene una condición de materia orgánica baja para café, en cuanto a los otros nutrientes está muy bien. Y el Líbano, aquí vemos, materia orgánica 18%, excelente, muy alto para café. También nos está hablando de que la mineralización de esa materia orgánica es muy lenta. Al ser la mineralización lenta, no hay tanta, digamos, no está tan disponible ese nitrógeno para las plantas tan rápido como se quisiera. Vemos el potasio muy bajo, calcio en condiciones óptimas y el resto de bases, magnesio bajo y fósforo muy, muy bajo. Bueno, entonces aquí establecimos 12 tratamientos y tenemos estas épocas de finalización de la fertilización antes del soqueo, a los 10 meses y a los 3 meses. Y complementado con inicio de la fertilización, unos iniciaban a los 3, 6, 12, otros iniciaban a los 18. Entonces, aquí podemos establecer unos grupos, 3 grupos antes del soqueo, que eran estos sin fertilización, otro con fertilización a los 10 meses, otro con las 2 fertilizaciones del año anterior al soqueo. Y aquí después del soqueo, podemos establecer también 4 grupos. Un grupo que iniciaba a los 3 meses, otro grupo que iniciaba a los 6, otro grupo que iniciaba a los 12 y otro grupo que iniciaba a los 18. Miremos este tratamiento 1. Él no tuvo fertilización prácticamente desde 16 meses antes del soqueo, fue la última fertilización, y no vino a tener fertilización sino hasta 18 meses después. Entonces fue un tratamiento extremo, sin fertilización, casi 3 años, ¿no? Entonces, fue un diseño de bloques completos al azar con 8 repeticiones en Naranjal y 7 repeticiones en Paraguaycito en la Arcadia. Aquí están los grupos que les mencionaba ahora. ¿Por qué se hacen grupos? A veces es difícil analizar 12 tratamientos, separar los efectos, entonces hay una prueba estadística que es muy, muy poderosa, muy potente, que es que yo puedo agrupar tratamientos con algunas características de interés del investigador. Entonces ya no me quedan esos 12 tratamientos, sino que me voy a enfocar en los tratamientos de mayor interés. Y es una prueba que también es muy potente. Entonces, para la prueba de contrastes, entonces establecimos 3 grupos. El que no tenía fertilización un año antes del soqueo, entonces la última se hizo 16 meses antes de la soca, luego a los 10 y a los 3. Y la otra, los otros grupos, son 7 grupos, los otros grupos eran los que iniciaban a los 3, los que iniciaban a los 6, los que iniciaban a los 12 y los que iniciaban a los 18 meses después del soqueo. Bueno, también entonces, como no teníamos referencias del tema del soqueo y las raíces en Colombia, hasta este estudio tenemos un dato de cómo influía eso, el soqueo sobre la pérdida de raíces en Colombia. Entonces, aquí hay una gráfica, el primer estudio que hizo Suárez de Castro, de cómo se distribuyen las raíces en el café. Él, por ejemplo, ve que en los primeros 30 centímetros se distribuye el 89% de las raíces totales del café. Entonces nosotros evaluamos qué pasa a los 20 centímetros y qué pasa a los 25 y 50 centímetros del tocón. Entonces con un cilindro de acero de 8 centímetros de diámetro y 20 centímetros de profundidad, hacíamos un muestreo en cada unidad experimental. Seleccionábamos una planta aleatoria de las efectivas y hacíamos este muestreo. Al siguiente muestreo no muestreábamos la misma planta, sino otra de la misma unidad experimental. Era de la misma unidad experimental. Aquí, por ejemplo, aquí están introduciendo acá el cilindro a 25 centímetros del tocón
Aquí ya quedó introducido los 20 centímetros y esto es tecnología de punta, vea. Lo sacamos con un freno, le damos unas vuelticas y aquí ya está sacando el cilindro. Aquí con unos golpecitos, con un mazo, sale la masa de suelo y de raíces. Ya uno aprende a seleccionar, a reconocer si son raíces de café, entonces, y ya en el laboratorio, entonces con un hidroseparador, aquí ingresa agua y las raíces van a flotar. Entonces ellas flotan acá, caen por este orificio y caen a este tamiz, un tamiz de 1 milímetro de diámetro. Ya luego tenemos las raíces finas y medias, separamos las raíces finas y medias menores a 5 milímetros de diámetro y se pesan en la estufa y se halla la biomasa, se secan en la estufa y se halla la biomasa seca. Bueno, este por ejemplo es el lote en la Arcadia, aquí tiene 12 meses la soca, vemos una soca muy vigorosa. Bueno, vamos a ver qué pasó con las raíces. Entonces, mire, hubo un comportamiento lineal. Bueno, aquí hay que decir que el análisis de varianza mostró que hubo efecto del soqueo, la disminución o en la biomasa de raíces, hubo efecto del soqueo. No hubo efecto de los tratamientos según el análisis de varianza en esa biomasa de raíces. Entonces, aquí hubo una reducción, se redujo mucho mayor tenemos menos biomasa porque hay raíces más absorbentes a los 50 centímetros del tocón que a los 25. A los 12 meses hubo una reducción del 58% en la biomasa de raíces. En la Arcadia, en el Líbano, hubo un comportamiento distinto. Hubo un comportamiento cuadrático y la mayor reducción se ocurrió a los 6 meses. A los 6 meses ya se había reducido el 60%. Pero en este caso de las raíces de 25 centímetros del tocón, vemos que a partir de los 6 meses y hasta los 9 meses hay una recuperación. Esta ecuación nos dice que a los 9 meses hay una pérdida cero de raíces. Comienzan a recuperar ya a los 9 meses. Esto es importante para tener en cuenta los periodos de fertilización. Y en naranjal, ese punto cero más o menos llegó a los 300 días de cero pérdida, más o menos a los 10 meses. Había un cero pérdida, ya comenzaba a recuperarse. Yo hice, aquí no tengo los datos, a los 2 años, no se siguió midiendo cada 3, sino a los 2 años, ya las raíces habían recuperado, habían subido, digamos, ya no era un 60%, sino que era un 30%. Bueno, aquí en naranjal llegó a perderse un 65%. Bueno, ya posterior a publicado esta investigación, una investigación de la doctora Flora Acevedo en entomología, ellos tenían otro objetivo y era mirar la dinámica de las cochinillas en la raíz después del soqueo. Entonces ellos con otra técnica, no con la del cilindro, sino que ellos evaluaron toda, haga de cuenta que el plato de café lo partieron como si fuera un ponqué de cumpleaños. Entonces sacaron todo ese ponqué de 70 centímetros de diámetro por 20 de profundo. Y ahí midieron toda la biomasa de raíces en ese ponqué. ¿Y qué encontraron? Lo mismo que encontramos en esta metodología, una reducción del 60% a los 12 meses. ¿Qué quiere decir? Que esa metodología que empleamos nosotros del cilindro, que es un muestreo, nos está dando unos resultados coherentes con otras metodologías. Ya Raúl Rendón, también en próximo número de la revista Cenicafé, va a salir una publicación donde también encontraron las mismas reducciones, pero ellos también evaluaron soca calavera, soca pulmón. En esas
encontraron menos pérdida, encontraron la mayor pérdida fue en la soca común. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en raíces? Con esa pérdida de raíces, pues es difícil encontrar una respuesta a la fertilización. ¿Por qué? Porque la absorción de los nutrimentos pues necesita pues las raíces. Hay unos elementos que tienen que estar en contacto con la raíz, por ejemplo, como es el fósforo, que es muy poco móvil, entonces tiene que estar en contacto. Y si se pierde esa biomasa de raíces, entonces allí no va a haber, que ese es el mecanismo de interceptación radical. Y los que son por flujo de masa necesitan una buena densidad de raíz para que haya flujo de masa y una buena longitud de las raíces. Entonces, se debe fertilizar es cuando los árboles puedan absorber fertilizante. Y esta nos hace que nosotros utilicemos el fertilizante de una manera más eficiente, que no lo estemos desperdiciando y que la planta pueda mejorar su productividad. Bueno, entonces vamos a ver aquí algunos resultados. Este es el cultivo en Paraguaycito a los 4 años. Se iba a soquear al año siguiente. Entonces aquí iniciamos la aplicación de tratamientos 10 meses y 3 meses antes del soqueo. Vamos a ver qué ocurrió con la fertilización antes del soqueo y en la cosecha anterior al soqueo, en esa última cosecha que es importante para el caficultor. Entonces, el que no tenía fertilización se fertilizó por ahí a los 16 meses antes del soqueo. ¿Cómo se comportó esa cosecha en Paraguaycito? Se afectó esa cosecha. Si no se hace esa fertilización en el último año, se afecta esa última cosecha. Y el mejor tratamiento aquí fue, pues, este fue más alto, pero no tuvo diferencias con este. Entonces, con iniciar la fertilización 10 meses antes, finalizar la fertilización 10 meses antes del soqueo es suficiente. En la Arcadia también ocurrió lo mismo. Entonces, esa fertilización que se hace 10 meses antes del soqueo. Y en Naranjal, si no hubo efecto, pues hubo la misma tendencia, pero estadísticamente no. Entonces, en este caso, el doctor Saeguian habla que la fertilización que se hace cercana a la producción, pues no es tan relevante como la que se hace más bien cercana a la floración, dos meses, porque esa que se hace 2 meses después de la floración va a tener un mayor impacto en el llenado del grano, mientras que la que se hace cercana a la producción solo va a tener un 25% de esos nutrientes van a llenar el grano. Entonces va a ser más importante, por ejemplo, en esta zona, la que yo haga en el primer semestre que la que haga cerca a la producción, a la cosecha. Y esa es la cosecha de este. ¿Por qué? En la fertilización nos puede pasar lo que nos pasó en Naranjal. Nos puede pasar, yo fertilicé este año y no encontré respuesta en la producción de este año. Pero eso sí puede estar afectando la producción de los años siguientes. Y eso ocurre mucho. Muchas personas dicen, no, este tratamiento mire el efecto que tuvo en esta cosecha. Pero no, como es una planta perenne, tenemos que evaluar varias cosechas para ver ese efecto. Bueno, en la calidad de esa última cosecha, en Naranjal, pues se obtuvieron primero, lo que hay que decir es que en todo se obtuvieron el factor de rendimiento en trilla, pues estuvo adecuados, un rango adecuado menor de 94. Ya veíamos este fin de semana un anuncio del gerente comercial que decía que iban a promover, ¿cierto?, a dar un mejor precio a aquellos que tuvieran una mejor calidad en el factor de rendimiento. Por ejemplo, un factor de 88 no es lo mismo que un factor de 94. Entonces, mire lo importante acá. Estos valores en Paraguaycito sí hubo efecto. Digamos, si dejamos de hacer la fertilización del último año, pues mire que en este caso el factor estuvo más alto. Si es un factor más bajo, es más beneficioso para el agricultor porque es menos café pergamino seco para obtener el café excelso.
Y aquí, mire, tenemos un factor de 86 algo, entonces un factor muy bueno. Bueno, vamos a ver qué pasó con el café, con la cosecha del nuevo ciclo. Aquí estamos hablando de la última cosecha. Aquí vamos a ver qué pasó con la cosecha del nuevo ciclo después del soqueo. Y vamos a mirar no por grupos, sino por todos los tratamientos. Entonces, en naranjal, vamos a ver las letras, son las diferencias estadísticas según la prueba Tukey al 10%. En naranjal, el primer año no hubo efecto. En el segundo sí, en la segunda cosecha sí, en el tercero no, en la cuarta sí, y todo eso influyó en el acumulado. Mire lo importante, a veces se va uno, no, voy a evaluar solo la primera cosecha. Entonces, como es un cultivo perenne, todo lo que tiene un efecto después. Entonces, vamos a ver qué pasó con el tratamiento 1. A ver, tratamiento 1 fue el menor. Recuerde que el tratamiento 1 era el más extenso, ¿cierto? No tenía fertilización antes y vino a tener fertilización 18 meses después. Entonces, esa fue la producción más bajita. Entonces, con el análisis de Tukey a veces es difícil uno separar, pero aquí nos dice que los mejores tratamientos, a pesar de que son iguales al resto, ¿cierto? Es diferente al de 18 y es igual al resto, pero yo sí puedo sacarle los mejores tratamientos al agricultor, los más consistentes, y esto nos da el de 10 meses antes, fertilizado 10 meses antes, y 3 y 6 meses después del soqueo. Bueno, en Paraguaycito, ¿qué pasó? Ahí sí solo se afectó la primera cosecha, el resto no se afectó. También el más bajo fue el tratamiento 1. Y los mejores, el que tenía todas las fertilizaciones antes y después del soqueo, y que era sin fertilización antes y inicio de la fertilización 6 meses después. En la Arcadia también solo hubo efecto el primer año, y también llama la atención pues el que no tuvo fertilización sino hasta los 18 meses, y llama también aquí la atención que sobresale, el de 10 meses antes y 6 meses después, y que tuvo las 2 fertilizaciones anteriores al soqueo y se inició 6 meses después. Entonces, para concretar, en resumen hasta aquí, el inicio de la fertilización, 18 meses después del soqueo, en los 3 sitios, mostró efectos negativos en la producción. Si yo espero a los 18 meses, la fertilización 10 meses antes del soqueo y el inicio a los 6 se diferenció a favor de ese tratamiento 1 que fue el más desfavorable. Entonces, son tratamientos que ya se están destacando. Aquí vemos una imagen de una soca de 24 meses en el experimento que fue fertilizada a los 10 meses antes del soqueo e inicio a los 6. Aquí vemos el vigor de la plantación 2 años después del soqueo. Bueno, aquí seguimos. Es un poquito dispendioso de explicar porque eso es antes y después y va y viene, pero bueno. Entonces, efecto de la fertilización antes del soqueo en las cosechas siguientes, en las cosechas después de la soca. Entonces, en Paraguaycito no tuvimos efecto, ni en la cosecha 1, ni en la 2, ni en la 3, ni en la 4. En la Arcadia sí tuvimos efecto en la primera cosecha, aquí. ¿Qué quiere decir esta? Que si no se fertiliza un año antes del soqueo, se puede afectar la primera cosecha siguiente. Entonces, mire lo importante que es fertilizar antes del soqueo. ¿Por qué? Porque vamos a llevar una soca más vigorosa, con más asimilados para esos brotes que van a rebrotar. Y en Paraguaycito, en Naranjal, perdón, la fertilización, mire, esto es muy interesante. La fertilización que se hizo antes del soqueo tiene efecto en las cosechas futuras después del soqueo. En el segundo año, en el tercer año, en el cuarto año. Esto principalmente, recordemos,
porque recordemos que en Paraguaycito, mire ese potasio lo alto, calcio, magnesio, ¿cierto? Y en Naranjal las bases sí eran más bajitas. Naranjal la fertilidad, la capacidad de esos suelos para retener los nutrientes es más baja. Y en la Arcadia veíamos también algunos problemas en la fertilidad, en las bases, sobre todo en el potasio. ¿Qué pasó en el acumulado? Entonces, una cosa es analizar las cosechas anuales y otra ya sumar todas las cosechas anuales y mirar todo el acumulado. Entonces, analizamos el acumulado y en Paraguaycito no hubo efecto, en la Arcadia tampoco. Recordemos que en la Arcadia solo se afectó la primera cosecha, entonces en el acumulado no tuvo, pero en Naranjal sí, mire. Naranjal, si dejamos de fertilizar el año anterior al soqueo, se nos pueden afectar las cosechas futuras después del soqueo. Mírelo ahí. Entonces en Naranjal, donde hubo respuesta, los suelos se caracterizan por una menor capacidad de retención de los nutrientes. Eso ya lo investigó Arias en la disciplina de suelos en el 2009, donde allí se perdían mucho más los nutrientes por lixiviación con las lluvias. Entonces el suelo tiene, por eso es tan pobre en bases, porque tiene muy poca retención de esos nutrientes. Bueno, en resumen hasta aquí, la fertilización 10 meses antes del soqueo, primero, beneficia la cosecha anterior al soqueo, ¿cierto? Y dispone a la planta para una mejor producción en el ciclo después del soqueo. En especial, ¿cuándo? Cuando las condiciones de fertilidad son limitantes. Entonces yo le tendría que decir al agricultor, fertilice por el primer semestre antes del soqueo y no los 3 meses antes del soqueo, no, pero sí con que fertilice esos 10 meses es suficiente. Y que eso le va a favorecer la cosecha actual y también puede tener cosechas futuras. Bueno, esto también es en la Arcadia. Vamos a ver qué pasó con la fertilización después del soqueo. Entonces, vamos a analizar las cosechas anuales. Esto es en Paraguaycito. Aquí hubo un efecto, si inicio a los 18 meses, se me afecta la primera cosecha. Y si inicio a los 12 meses, pues es igual a los otros, pero también es igual al más desfavorable. Entonces, recordemos que al agricultor tenemos que llegarle con recomendaciones muy precisas, muy consecuentes. Entonces yo iniciar a los 12 está como que sí o como que no, ¿cierto? Entonces allí lo mejor sería a los 3 o a los 6. ¿Cuál ahorraría más? Iniciar a los 6 meses. En la segunda, tercera y cuarta cosecha no efecto. En la Arcadia, mire aquí al iniciar a los 12 meses se afectó la primera. Y en la tercera cosecha al iniciar a los 18 meses también se afectó. En Naranjal se nos afectó la cuarta cosecha con el inicio de la fertilización a los 18 meses. Y aquí vuelve otra vez, iniciar a los 12, pues da igual al 18 o da igual al 6. Bueno, en el acumulado solo nos muestra efecto en la Arcadia a los 6 meses. Entonces, el mejor inicio de la fertilización en la finca La Arcadia, en condiciones del Líbano Tolima, es iniciar la fertilización. Y recuerdan, yo les mostré la pérdida de raíces. Mire que en la Arcadia, después de los 6 meses, comenzaba a recuperarse. Mientras que en Paraguaycito, ¿qué pasó? En Paraguaycito eso era lineal. Y en Naranjal se comenzaban a recuperar solo a los 10 meses. Entonces mire que sí es consecuente. Nos está diciendo que en la Arcadia tiene que ver con esa recuperación de esas raíces. Y en Naranjal, Paraguaycito, pues no tuvimos efecto. Pero a la recomendación, si yo le muestro al agricultor solo la producción acumulada, mire todo lo que le estoy ocultando a él
de qué le puede pasar en las cosechas anuales. Y en las cosechas anuales él también tiene flujo de caja y a él no le interesa tener una cosecha un año muy bajita, así 4 años, sino que tener unas cosechas muy constantes, consecuentes. Bueno, el refactor de rendimiento en trilla, en todo el experimento solo hubo efecto en la Arcadia en la tercera cosecha. ¿Cuándo se inició la fertilización? 18 meses después del soqueo. Entonces, si yo inicio la fertilización 18 meses después del soqueo, puedo estar sacrificando calidad física del café. Aquí se encuentra, este es el resultado de la prueba de contrastes. Los asteriscos nos dicen que son diferentes, altamente estadística, diferencias altamente estadísticas, diferencias entre iniciar a los 3 con el 18 o iniciar a los 6 con el 18. Mire que el 12 juegan los dos lados. El de 12 es igual a los 18 o es igual a los 6. O sea, si yo le recomiendo al agricultor iniciar a los 12, hay cierto grado de incertidumbre allí. Entonces, en resumen hasta acá, el inicio de la fertilización 18 meses después del soqueo afectó la cosecha total en la Arcadia y de varias cosechas anuales en los 3 sitios, y también afectó la calidad del grano en la Arcadia. El inicio de la fertilización a los 12 meses fue viable en Naranjal y Paraguaycito, porque a los 12 meses apenas las raíces están recuperando, pero podría afectar en forma leve algunas cosechas anuales. No compromete la cosecha total, pero en forma leve puede afectar algunas anuales. En todos los sitios, la fertilización de 6 meses, al inicio de los 6 meses, mostró efectos positivos en la cosecha y no se diferenció del inicio a los 3 meses. Va a haber un agricultor que me diga, no, es que yo quiero fertilizar iniciar a los 3 meses. No va a tener ningún problema, no se le va a afectar la producción, pero sí se le va a afectar el bolsillo, ¿cierto? Pero no va a haber pues un problema que se le vaya a afectar la producción. Entonces, todo esto obedece, hay un estudio muy reciente que investigaron qué pasaba con las reservas, con los asimilados en el tocón y en las raíces gruesas. Entonces, ellos encontraron que después del soqueo hay una reducción de esos asimilados en el tocón y en las raíces gruesas, y esos asimilados se van hacia los brotes en el primer año, y siguieron evaluando en el segundo año, y el tocón y las raíces ya comenzaban a tener más asimilados y más carbohidratos. Entonces eso no es una explicación a lo que puede estar ocurriendo acá. Después del primer año se presenta bajo contenido en el tocón y raíces gruesas por consumo del almidón de estos brotes. Y ya una vez se restablece la actividad fotosintética, ya comienza otra vez a producir las raíces y a acumular nuevas reservas. Bueno, como la pérdida de raíces fue superior al 60%, entonces esto limita la respuesta a la fertilización en las ocas. Y también tenemos que tener en cuenta que aquí hay un aporte muy importante de esta ramilla, de esta hojarasca, que potencialmente puede llegar a ser de 10 toneladas por hectárea, y todo esto aporta a la fertilidad del suelo. Bueno, acá hicimos un ejercicio. ¿Qué pasa si yo dejo la fertilización, de iniciar la fertilización a los 3 meses? ¿Qué pasaría con eso? ¿Qué impacto tiene? Entonces, yo dejaría de aplicar de 25 a 30 gramos de urea, con un valor de 173.000 pesos por saco que está la urea hoy en día, y una densidad promedio de la caficultura de 5.500 plantas por hectárea. El agricultor hoy podría estar ahorrando por hectárea entre 475.000 pesos a 570.000 pesos solo en fertilizante, más el ahorro de los jornales, de 2,5 a 3,2 jornales al dejar de aplicar. Entonces todo eso es ahorro para el agricultor. ¿Y qué pasa en toda la caficultura? ¿Se acuerda el promedio que les mostré de soqueo en los últimos años? De 40.500 hectáreas. Entonces, con el supuesto de estas hectáreas renovadas por soca, y que no en todas esas 40.000 se haga la fertilización, que se hagan el 60%. Aquí estaríamos ahorrando más de 80.000 sacos de fertilizante
y yo quedé sorprendido, eso genera un ahorro entre 12.000 a 14.000 millones de pesos solo en fertilizante y de 60.000 a 77.000 jornales en mano de obra. Entonces, solo una recomendación de Cenicafé, que le diga al agricultor, vea, no fertilice a los 3 meses, porque no hay raíces, porque no responde, le estamos llegando a un ahorro, un impacto en la caficultura, y actualmente también nos están pidiendo que tenemos que contribuir a disminuir las emisiones de carbono, ¿cierto? Y la fertilización, los fertilizantes tienen un impacto pues, en la liberación de CO2 y de óxido nitroso. Entonces, el IPCC tiene unos factores para calificar a la urea. Entonces, el factor de emisión de CO2 y el factor de emisión de óxido nitroso, y todo eso se lleva a CO2 equivalente. Aquí hicimos con estos mismos datos, esto equivaldría a evitar una posible emisión, solo con reducir esa de 3 meses, de 6.000 a 7.900 toneladas de CO2, que haciendo los cálculos, eso es lo que absorben 250.000 árboles en un año. Entonces, como conclusiones, entonces, en cafetales que han recibido un adecuado manejo de la fertilización, 10 meses al hacer la fertilización 10 meses antes, se aumenta la producción y se mejora la calidad física del grano obtenidas en la cosecha anterior al soqueo. La fertilización realizada 10 meses antes del soqueo puede afectar posiblemente la producción del nuevo ciclo, e iniciar la fertilización de manera tardía, a los 18 meses yo estoy afectando ahí producción y calidad. Entonces, esto está en este avance técnico de diciembre del 2022, y aquí hay unas recomendaciones pues, muy sencillas. Llevar a cabo la fertilización teniendo en cuenta la disponibilidad de humedad. No quiere decir que si a los 6 meses me coincido pues, en agosto que no llueve, entonces yo no puedo aplicar el fertilizante en esa condición seca. Entonces yo ya puedo irme atrás, hacerla a los 5 meses o esperarme hasta septiembre, no importa. Lo importante es que haya humedad en el suelo. Entonces, realizar la última fertilización 10 meses antes del soqueo y efectuar la primera entre los 6 a 12 meses después del soqueo. Aquí tenemos unos patrones en la zona cafetera, dependiendo de cuándo la cosecha principal hago el soqueo. Entonces, si la cosecha principal terminó en diciembre, hago el soqueo en enero en una condición seca, y aquí me puedo ir 5 o 6 meses, esto es por una condición del norte del país, de unimodal, y esta sería la fertilización. Hay unas zonas del país donde la cosecha principal es en el primer semestre, yo puedo hacer el soqueo en junio o julio e irme con la fertilización a los 6 meses. Bueno. Entonces, quiero primero agradecerle a ustedes por la atención, la paciencia, a la gerencia técnica, la dirección de Cenicafé, la disciplina de experimentación, todos los colaboradores de las estaciones. Por este experimento pasaron muchos líderes de estaciones, donde los nombré acá, y muchos que desafortunadamente, por ejemplo, el doctor Celso Arboleda comenzó con este experimento, ya no está. Por ejemplo, alguien muy especial, quien me dio la idea de este experimento y del estudio de las raíces fue el doctor Jaime Arcila. Entonces a él le guardo pues un profundo respeto, una profunda admiración. Y bueno, entonces el caficultor que prestar una finca para hacer una investigación de 6 años, con todo esto no es fácil. La unidad administrativa y financiera, el doctor Seao Sadeguian, que ha estado en todos los pasos del trabajo, al equipo de trabajo de la disciplina de suelos, y en especial a don Arturo, que ya 41 años al servicio de la caficultura colombiana. Quiero dar mis agradecimientos, don Arturo. Muchas gracias. Bueno, creo que nos pasamos un poquito de tiempo, Yo pero creo, está qué bien. pena con ustedes, qué pena. Atentos a las preguntas que tengan. Santiago, por favor. Gracias, Lucifer, gracias por tu presentación.
muy buenos datos. Entendiendo algo, pues que la recomendación, si bien los datos dicen que era 10 meses antes de realizar el soqueo, pero tú aclaraste que lo ideal es realizar la última fertilización después del soqueo solamente en el primer semestre y omitirla del segundo, y posteriormente hacer la primera fertilización a los 6 meses después del soqueo para que no se afecte producción y calidad. Yo te quería preguntar, ¿cuánto tiempo transcurrió entre la última enmienda y la que recomendaron después de este análisis, que creo que te entendí a los 8 meses después de la soca? Porque no afectaría ese tiempo entre la última enmienda, de pronto la fertilización que estás realizando a los 6 meses, siendo que la próxima viene 2 meses después, la enmienda. Sí, Santiago, pues las enmiendas, muy buena pregunta, porque las enmiendas sí no se suspendieron, las enmiendas sí se hicieron conforme el plan del manejo del análisis de suelos. Se hizo el encalado a los 8 meses y la anterior fertilización que se había hecho era a los 6 meses. Entonces lo que está dado según las recomendaciones del análisis de suelo es que por lo menos pasen 2 meses, y eso pues se mantuvo que por lo menos mantuviera 2 meses entre la aplicación de las enmiendas y la aplicación del fertilizante. Pero en ese caso. De la soca, fertilizaste a los 6, lo ideal es fertilizar a los 6 y la enmienda a los 8. A los 8. En ese caso, esto sería para discutirlo con el doctor Ciabas. Nosotros podemos aprovechar todo este tiempo para manejar la acidez, para ir acondicionando el suelo. Mire que tenemos desde el momento de la soca hasta la primera fertilización, ahí podríamos estar acondicionando el suelo, pero es algo que tenemos que ir modificando. Están esperando una... No, yo creo que lo que decía Luis Pérez es cierto, en el sentido de que nosotros en buena medida respetamos algunas de las recomendaciones que vienen desde hace mucho tiempo. Una de esas recomendaciones es aplicar la cal o la enmienda 8 meses después. Pero viendo el panorama hoy en día, uno puede modificar esta fecha. Esta fecha se puede modificar en el sentido de que uno soquea, y como estaba comentando Luis Fernando ahora, uno después de 2, 3 meses después de la soca puede realizar tranquilamente una labor del encalamiento para ir acondicionando, digamos, el suelo, corregir la acidez del suelo. Eso no tendría... Hay otra investigación, por ejemplo, realizada en la disciplina de suelos de Hernán, que muestra que la aplicación, por ejemplo, de la urea sobre un suelo que ya ha sido encalado recientemente tampoco afecta la volatilización de nitrógeno. Entonces no habría ningún problema en buena medida. ¿Más preguntas? Claro. Gracias, doctor Ciabas. Gracias, Luis, por el seminario. Y con esa recomendación, doctor Ciabas, de la dificultad de incorporar ya el material encalante en esa etapa del cultivo. Y como la cal es poco móvil, digamos, en ese semestre antes de la renovación, ¿no podría uno también en el tiempo seco aprovechar para que se vaya acondicionando el suelo debido a la dificultad para incorporar la cal? Pues esa es una pregunta frecuente que hacen. Yo creo que primero hay que hacer una investigación para saber cómo afectaría esto. Yo lo que veo es la dificultad de hacer un encalado antes de la soca, que hay todavía muchos árboles ahí en pie, y eso dificulta un poco. Pero había que hacer un trabajo sobre el encalado como tal para saber cómo responde. Luis, muchas gracias por el seminario, muy interesante Muchas gracias. la información. A ver, yo tengo varias preguntas. La primera es, ¿esa fertilización del último año de etapa de producción se hace al 100% o al 50%, que sería lo que le corresponde al semestre?
Esa es una. Porque pudiese de pronto pensar uno que si vamos a suspender la segunda, del segundo semestre, pudiésemos estar pensando en un 70-75% y suspendemos la del segundo semestre. Me llama también la atención el hecho de que el lote, su última vez, o normalmente el tema de enmiendas, tuvo que haberse dado, póngale, en el tercer año de cosecha. Y ahí ya se viene a suspender hasta otra vez allá. ¿Y qué estamos viendo? Que posiblemente el tema del encalado es muy pertinente en todo este periodo, porque eso también podría afectar el tema de emisión de chupones posteriormente. ¿Qué estamos viendo nosotros también hoy en día? Mire, la emisión de chupones viene siendo menor en comparación con anteriores épocas. Posiblemente, como se ha venido calificando en algunos aspectos, es problemas abióticos, que todavía no hemos podido saber cuál es la causa en algunas estaciones. Pero también nos lleva a pensar que hay condiciones diferentes de clima en tema de variabilidad. Hay diferentes condiciones con respecto a las investigaciones en tema de variedades. Son variedades que hoy en día tenemos que son más exigentes, requieren mayor nutrición, por ende son más productivas. Entonces, el doctor Seabas acaba de decir algo aquí que me llama la atención y creería y estaría muy de acuerdo. Sería bueno hacer una nueva investigación con unos tratamientos y unos aspectos diferentes donde se incluyan los temas de los encalados, y de esa forma nos podría llevar a refinar, a validar lo que hoy en día está esta recomendación vigente, o a refinarla si llegado el caso habría que hacerlo. Muchas gracias, Bueno, doctor. Muy interesante Gonzalo, el seminario. muchas gracias. Bueno, en cuanto al porcentaje de la fertilización, aquí se hizo al 50% en el primer semestre y llevaba al 50% en el segundo. Está distribuida 2 veces al año, entonces en ese caso se hizo fue el 50%. En cuanto a al tema de los brotes, sí, este por ejemplo fue una soca, hay que tener en cuenta que es una primera soca. Cuando es una primera soca, las plantas son todavía más precoces. Por ejemplo, me ocurre el caso, estoy trabajando como una tercera soca en Paraguaycito y ahí ya se ve menor emisión. Es un tema que, por ejemplo, hemos hablado con fisiología y es un tema que se abren las puertas de investigación allí en estudiar ese tema de los brotes. Me gustó mucho este tema de los asimilados, mirar cómo se pierden, cuál es la dinámica de esos asimilados. Y ahí también influye el tema de las hormonas. Entonces es un tema también para fisiología. Auxinas, giberelinas, hay mucho que estudiar allí. Bueno, y la última del encalado. Nosotros hicimos el encalado es fundamental. Por ejemplo, en Paraguaycito hacemos una investigación, un análisis de suelos, nos dice que no hay que encalar este año. Entonces, normalmente el análisis de suelos es para 2 años y hay unos suelos que tienen una capacidad buffer diferente y, por ejemplo, en Paraguaycito, en este experimento nos daba que no había que encalar. Llegó un momento en que notamos un efecto en la plantación, volvimos a hacer el análisis y al año hacer el encalado. Entonces, si nos hubiéramos esperado los 2 años, entonces aquí no acaba la investigación y hay que hacer todavía mucha más. Lo que pasa es que hay que planearla muy bien porque es una investigación a largo plazo. Y variedades que son más exigentes. Hay que mirar el tema, pero lo cierto es, en las últimas casi 2 décadas, en los últimos años, las investigaciones en nutrición se han hecho en Castillo, se han hecho en trabajo de encalamiento en Castillo. O sea, los resultados que tenemos hoy no son de Colombia. Este trabajo, porque comenzó hace mucho tiempo,
pero desde hace 10 años para acá, todos los trabajos que hemos hecho es en Castillo, que es muy similar a Senecafé 1 también en su composición, en su productividad también. ¿Más preguntas? Sí. Gracias, Luisfer. Luisfer, como todos sabemos, en la soca común es muy fácil recuperar sitios perdidos y vemos una pérdida de raíces. De pronto hubo algún efecto de pérdida de sitios con la aplicación de los tratamientos. Bueno, Carlos, como eran parcelas pequeñitas de 10 arbolitos, entonces no era una variable, no se evaluó, sería algo para evaluar. Pero, por ejemplo, el doctor Argemiro Moreno hizo una investigación de sitios perdidos. Él encontraba cuando se pierde más del 10%, un 15%, ya hay un efecto en la producción. Y mire que nosotros casi que no encontramos aquí efecto en la producción. Mire todo lo que tuvimos que ponerle la lupa para detectar unas diferencias, pero muy interesante y sería para incluir los nuevos estudios. ¿Sí? Muchas gracias. Eso lo responde también el trabajo de José Raúl. Un momentico. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Luis. Excelentes resultados, excelente presentación en este seminario. Para agregar pues, a la pregunta que nos hace Carlos Augusto, pues lo que fue en Naranjal, la ejecución del proyecto, pues tuvo en cuenta la recuperación de los sitios que se perdían en el momento de la soca a través de resiembres. Y es un tema que también está pendiente por una publicación que hicimos con Hugo Mauricio para dar darle pues alcance a esa importancia que tienen las resiembras en cualquier sistema de renovación como es la soca común. Agregaría también que pues parte del ejercicio implicaría pensar en que las resiembras también necesitan nutrición, ¿cierto? Y también entender que pues fue una primera soca y en una primera soca pues es menos probable que ocurran grandes pérdidas como ya ocurren más prácticamente en una segunda o una tercera. Lo otro es la procedencia de ese lote, cuando se tienen, por ejemplo, otros tipos de podas que se hayan hecho anteriormente, como podas pulmones o podas calavera, y que en ese momento se tome la decisión de hacer una soca común. Ese nivel de pérdidas puede ser incluso mayor y habría que entrar con más fuerza a hacer las resiembras. Es como Muchas para gracias. agregar, pues, parte Muchas gracias, Raúl. Bueno, Muy ¿qué bien. más? ¿Más preguntas? Si no es así, agradecemos de nuevo a ustedes. A ustedes, muchas Gracias. gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.